La verdad que estoy gozoso por las palabras que hemos tenido, el pastor Miguel el domingo, el miércoles, ayer el pastor Pablo también nos hablaba claramente en lo que Dios, en el entendimiento que Dios está edificando. Por eso los invito si no lo han escuchado o quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo en el canal de YouTube. Ahí va a ver los preciosos rostros de los pastores y va a poder escucharlo rápidamente para seguir masticando, ¿sí? Gustando de lo que Dios nos viene hablando. El título de la prédica es No siervos, sino hijos. No siervos, sino hijos. A veces hemos hablado en algún momento de esto, nuestro deseo de ser siervos y servir, y a veces hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Lo primero que tenemos que entender es que somos hijos, y si somos hijos, también nos expresamos como siervos. Pero no soy siervo para llegar a ser hijo, porque soy hijo, Dios obra a través de mi vida. Hoy quiero empezar a desarrollar una idea que el Señor pone en mi corazón y me inquietó en este tiempo, sobre todo escuchando también a los pastores en las reuniones de hombres. Damos gracias al Señor por los lugares que Él ha preparado como el seminario, como las reuniones de hombres, de mujeres, en las casas de vida, en los anexos donde Dios viene hablando y siendo muy claro en la edificación y en lo que nos está dando a comer en este tiempo, que no es otra cosa que Cristo, pero no como una información, sino como algo que debemos vivir. Quiero desarrollar la idea de que esclavo es igual a inmaduro y maduro es igual a libre. Esclavo es igual a inmaduro y maduro es igual a libre. Acompáñenme, Gálatas capítulo 4, verso 1. Yo lo voy a leer en la NTV, pero en todas sus versiones está más que claro. Gálatas capítulo 4, verso 1. Dice, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, estos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayor de edad. Las versiones más antiguas dice, el niño inmaduro en nada se diferencia del esclavo. No, y en esta versión dice, no, el niño no tiene una mejor situación que un esclavo. Aunque son verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Hay una edad establecida para que ellos no solo sean dueños, sino que puedan manejar, puedan expresar, puedan tener la autoridad de manejar todo lo del padre. El inmaduro no puede manejar lo del padre, el maduro maneja lo del padre. Hay una edad, dice, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos como esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Está hablando de que Jesús fue el cumplimiento de la ley. No solamente estuvo sujeto a la ley, sino que fue el cumplimiento de la ley. Para el hombre no servía de nada o no nos serviría de nada hoy solamente seguir reglas, porque quien sigue reglas es solamente esclavo de las reglas y las leyes que se viven. Pero nos está diciendo que en Cristo somos libres. Pablo nos está hablando de madurez
como la llegada de Cristo, ¿sí? Según lo que leemos, dice que la madurez se produjo con la llegada de Cristo. Y nos habla que la inmadurez es la ausencia de Cristo. Con Cristo somos libres, sin Cristo somos esclavos. Hace algún tiempo hablamos de la madurez de los hijos de Dios, se expresa a través del crecimiento de Cristo en nosotros. ¿Cuántos se acuerdan? La madurez de los hijos de Dios podríamos decir que es el crecimiento, el desarrollo de Cristo en los hijos de salvación, en los reconciliados, en aquellos que han creído en el Señor Jesús. No es solo haber creído, en ese día hablábamos de los salvos maduros y de los salvos inmaduros. Que los salvos maduros producen salvación porque tienen la madurez para engendrar vida en otro. El inmaduro tiene toda la vida del Padre, pero no puede engendrar vida. Es como un niño, tiene toda la vida, todo el ADN, todo lo que le pertenece al Padre, características, carácter, todo, pero no puede engendrar vida en otro. La característica del maduro engendra vida en los demás. Hace algún tiempo hablábamos de esta madurez. Cuando Cristo no ha sido formado en nosotros, somos esclavos. Y esto es lo que decía Pablo, de costumbres religiosas, de reuniones evangélicas, de tareas que desarrollamos dentro de una congregación, pero no somos parte del cuerpo. Y no digo que todo lo anterior esté mal, digo que todo lo anterior está mal cuando no hay un desarrollo del Hijo de Dios en nosotros. Si yo no soy parte del cuerpo, puedo tener muchas actividades dentro de una congregación, pero son actividades muertas, son solamente costumbres religiosas. Simplemente respondo a lo que quiero hacer, a lo que me parece que tendría que hacer para agradar a Dios. Oh, qué complicado, te viniste hoy, pastor. Te viniste enojado. Pongan otro pastor. Cumplir con ritos, hacer cosas para Dios, si no soy parte del cuerpo, son rituales vacíos. Y por eso le digo, repase las prédicas del domingo anterior, del miércoles y la de ayer, tanto del pastor Miguel como del pastor Pablo. Cómo nos habla, el pastor Miguel nos hablaba del valor del cuerpo, el valor de la iglesia, no solamente para nosotros, sino para la sociedad, como una expresión y una manifestación de Dios y de Cristo en todos lados. Hemos sido llamados a hacer luz, y si una luz no alumbra, no sirve de nada. Por eso un maduro salvo es aquel que manifiesta la plenitud de aquel que los llamó, de aquel que engendró vida en ellos. El inmaduro es salvo, según la Escritura, pero no produce salvación, ni en su casa, ni en su entorno, ni en su familia. Y ahí es donde luchamos con nuestras apetencias de que otros conozcan a Dios, y me esfuerzo y los fuerzo y los arrastro y los empujo y quiero formar a Cristo en ellos casi a la fuerza. ¿A cuántos le pasó esto? ¿Cuántos agarraron el palo de amasar y dicen, voy a formar a Cristo en vos, amor? Corazoncito, y lo agarrás a tu hijo y lo mirás y decís, voy a formar a Cristo en vos. Hemos querido formar a Cristo en otro cuando todavía el Señor no ha sido formado en nosotros. La tarea es que Él crezca en nosotros, que produzca madurez al punto de que haya frutos, al punto de que haya una manifestación de Dios a través de nosotros, al punto de que no pueda ocultarse el Señor y no solo sea un tratar de dar frutos, un tratar de ser visto, un tratar de que el otro crea, por eso ya es una negociación. ¿Las negociaciones están mal? No, en este plano no. Pero en el reino de Dios no existen negociaciones porque ya ha sido todo ganado.
Entonces, cuando ha sido todo ganado, no hay negociaciones y no hay batallas. Hay un solo responder a la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Por eso, cuando Cristo no ha sido formado en nosotros, somos esclavos de costumbres religiosas, de reuniones evangélicas y de tareas que desarrollamos en una congregación, pero no somos parte del cuerpo. Hacemos actividades, participamos de reuniones, pero no somos parte orgánica de ese cuerpo que está dando a conocer al Señor, que está siendo una expresión del Hijo de Dios. No somos una carta leída que todos puedan leer, según 2 Corintios capítulo 3, verso 2 al 6. Conocemos a Dios, participamos de reuniones, tenemos actividades religiosas, forzamos a las personas a creer, negociamos o tratamos de presentar a un Señor que podamos transmitir, pero no puede ser visto en nosotros. No somos una carta leída, somos una propia carta leída. La inmadurez no expresa a Cristo, me muestra a mí. Anote, por favor. Sino que Dios tenga compasión de ustedes si no están anotando. La inmadurez me manifiesta a mí, no al Señor. Los maduros dan frutos de Dios. Los inmaduros dan sus propios frutos que pueden parecer a Dios. Pero es una comida estéril. Es una comida sin nutrientes. Usted sabe que hay comida que no tiene nutrientes, ¿no? Que me llenan la panza, pero que no tienen nutrientes. ¿Comiste? Sí. ¿Qué comiste? Chisitos. Bárbaro. Cumpliste las necesidades nutricionales para tu cuerpo en el día. ¿Con qué desayunaste? No, con masitas. Hay comida que nos llena, pero no nos nutre. Y los frutos de los inmaduros producen un mundo que se muere sin Cristo y sin salvación. Llenan su vientre, pero vuelven a tener hambre. Pero el Señor le dijo a la samaritana, pero esta agua que vas a beber de mí, no vas a tener sed jamás, sino que te convertirás en una fuente donde todos vendrán a beber. ¿Se da cuenta la diferencia entre madurez e inmadurez? Inmadurez se llena solo, se salva solo. Produce frutos que no alimentan a nadie porque no tienen la vida del Hijo de Dios. El mundo dice, qué bueno lo que hacen los cristianos. Pero no es luz, simplemente es un faro perdido. Pero qué maravilloso cuando los hijos maduros tienen frutos verdaderos con todos los nutrientes de la vida de Dios y las personas vienen a comer. Mirá, mientras sigas bebiendo de esta agua, vas a volver a tener sed. Y vas a tener que buscar un agua mejor o una Coca-Cola más rica. O estarás debatiendo si la Coca-Cola de vidrio es mejor que la Coca-Cola de plástico. Y si el gusto cambia según el agua de cada país. A mí no me gusta la Coca, así que la uso para aflojar bulones nada más. Mientras sigas bebiendo de esta agua, vas a seguir buscando pozos en donde beber. Eso le dijo el Señor. Mientras sigas buscando pozos y aguas que no sacian, seguirás buscando mejores pozos y seguirás peleando por este pozo, si es tuyo, si es de los primos, si lo comparten, si lo dividen, si hacen una guerra para ver quién se lo quedan. Pero cuando bebas de esta agua, le dijo, no vas a tener sed jamás. Y no solamente no vas a tener sed jamás, sino que te vas a convertir en una fuente de salvación para muchos. Esta era la realidad del Hijo de Dios, hablando claramente. La inmadurez no expresa a Cristo, me expresa a mí. La inmadurez
El inmaduro no produce salvación. Una frase para anotar: en la inmadurez somos salvos, pero no producimos salvación. Simplemente alcanza para salvarnos nosotros, para vivir tristemente, como Julieta en el balcón, siempre decimos, esperando que venga el amado. No bajo del balcón porque fuera del balcón están los peligros. Aparte me mandaron acá, no me dejan bajar. En la inmadurez somos salvos, pero no producimos salvación. La madurez te hace ser parte del cuerpo, no solo de una congregación, de una familia. El hijo pródigo tuvo que entender y tuvo que crecer en madurez, que lejos del cuerpo, lejos de la casa de su padre, fuera de su familia, no valía nada. Era de lo más rico que existía en la región. Su padre era el dueño de todo, pero cuando él decidió tomarlo del padre y vivir por su cuenta, descubrió que lo perdería todo, absolutamente todo. Y muchos de nosotros están dispuestos a perderlo todo. Yo a veces digo, estoy dispuesto a perderlo todo, ya está. Y no por causa de Cristo, sino por causa de los enojos, de la inmadurez que a veces manejamos, de no saber esperar los tiempos de Dios. El hijo pródigo tuvo que entender por las malas que fuera del cuerpo. Imaginemos, ¿no? Porque esta es lo que el Señor estaba hablando, ¿no? Nos está hablando de la casa del Padre, de esa casa celestial que es en esta tierra, la iglesia, el cuerpo. No ser parte de una, quiero que se entienda, no ser parte de una congregación, sino ser parte del organismo vivo que es la iglesia. Entendió por las malas que lejos del Padre tendría todo, pero también lo perdería. Y perdiéndolo todo, descubrió que volviendo al Padre, volvía a tener todo. No hubo ni siquiera reproches, y esto es lo maravilloso de nuestro Padre Celestial, que no tiene ni siquiera reproches para su Hijo. Lo estuvo esperando. Una tranquera, un alambrado, un territorio, el límite de un territorio marcaba a un ser despreciable sin nada y despreciado por todo, a ser el dueño de todo. Porque de un lado era hijo y del otro era solamente un empleado. Y muchas veces nosotros nos debatimos en ser hijos, pero querer vivir como empleados. Ser hijos y seguir haciéndolo de Dios sin Dios. Ser hijos y seguir renegando con nuestra inmadurez que está llamada a morir. Amados, ¿cuántos agónicos hay acá? Yo, déjeme decirle, hay semanas que estoy agonizando. Pero entiendo que Dios está formando su carácter en nosotros. La madurez te hace ser parte del cuerpo, no solo de una congregación, de una familia. Tuvo que entender el hijo pródigo que la madurez era comprender que lejos del cuerpo y de la familia del padre no era absolutamente nadie, aunque era heredero. Él no lo sabía, él en otra región pensó que no merecía estar cerca de su padre. Pensó que ya no era más heredero porque su herencia, sin haberla merecido, sin ser el tiempo, por eso dice que hay un tiempo para tener autoridad sobre la herencia. Él quiso adelantar los tiempos y se llevó su herencia y la perdió completamente. Y esto es lo maravilloso, que él creyendo que su herencia la había perdido, todavía seguía siendo heredero. Dentro de la casa era el señor feudal que todos respetaban. Lejos del cuerpo era el que no merecía comer ni las algarrobas de los cerdos. Todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Ay, pero cuánto nos gusta comer la comida de los cerdos, ¿no? Cuando miramos para atrás decimos, ay, somos como Egipto.
ay, cómo extraño los aderezos. No se acordaban de los latigazos. No se acordaron que trabajaban a destajo por un plato miserable de comida. No, cuando fueron libres, con una promesa, entendemos que esa promesa es Cristo, porque cuando hablamos de una tierra prometida donde fluye leche y miel y nada falta, era una manifestación del Cristo donde debemos habitar. Ellos dijeron, estamos acá, pudiendo tener aderezos, como si ellos podrían haber elegido qué comida comer y qué no. Eran esclavos, vivían bajo opresión constante. Su vida no valía absolutamente nada y fueron trasladados de un lugar de esclavitud a un proceso de muerte, porque el desierto fue eso. Fue un proceso de muerte donde lo único que llega a ese lugar donde han sido trasladados, que simboliza la tierra prometida a Cristo, en el proceso tenía que morir parte del pueblo. Pero una parte muy pequeña, ¿sí? Solamente de miles y miles de millones llegaron solamente Josué y Caleb. Después el resto fue nacido en el desierto. Y eso nos habla de la realidad en la que vivimos. ¿Cuánto estás dispuesto a renegar contra Dios? ¿Cuánto tenés ganas de pelear con Dios? Yo ya me bajé de las peleas con Dios porque sé que siempre gana Él. ¿Cuánto estoy dispuesto a que se haga mi voluntad y no la de Él? Ajustate el cinturón y estate preparado para sufrir. Porque la vas a pasar mal. Pero como hijos de Dios, cuando entendemos, Señor, la estoy pasando mal. Pero ayer nos hablaba Pablo, ¿no? Este deseo de a veces no tener tan claras las cosas. Nos los hablaba en la reunión de hombres, en privado. Este deseo de quizás no conocer claramente y detalladamente lo de Dios, pero que hay un corazón dispuesto a decir, Señor, yo quiero ser corregido por vos. Quizás no sepa todo, quizás haya personas que hablen mejor que yo, quizás hay personas que entienden mucho más que yo. Yo quiero conocerte más. Esto es lo que nos hablaba Pablo, ¿no? El deseo más allá de tener todo claro. ¿Cuántos tienen las cosas claras? Pues le vamos a hacer una consulta, el lunes lo vamos a llamar, vamos a hacer una videollamada para que nos aclare un poco las cosas. Cristo en nosotros, según Colosenses capítulo 1, verso 17, es nuestra esperanza de gloria, es Cristo. La esperanza de gloria del pueblo de Dios no era la tierra prometida, era el Cristo que manifestaba la tierra prometida, un lugar donde fluía leche y miel. La esperanza de Jonás no era su propia esperanza, era morir ahogado para no cumplir con el propósito de Dios. Pero su esperanza en gloria estaba en ese gran pez que simbolizó a Cristo, que protegió no a Jonás. Quizás a veces decimos, no, el Señor lo protegió a Jonás porque no, la vida de Jonás no valía nada, menos después de querer vivir fuera del propósito. Dios estaba preservando su propósito. ¿Cuántos entienden esto? Oro al Señor para que entienda el espíritu de lo que estoy diciendo. Dios no está comprometido en preservar nuestra vida. Nuestra vida va a ser destruida al punto de que el propósito de Dios sea visto en nosotros. Pero el tema es cuánto estamos dispuestos a pelear con Dios. Porque Dios ya no tiene un propósito para nosotros. Él nos incluyó en su propósito. Como ese artesano que está armando un motor. Usted sabe, hay artesanos, mecánicos artesanos que fabrican una pieza. Claro, ahora hay computadoras, CNC, uno pone los planos y hace exactamente el repuesto. Pero antes el artesano buscaba una pieza que se había roto y buscaba algo parecido y lo pasaba por la piedra y lo ponía y no encajaba y lo pasaba por la piedra y lo ponía y la maquinaria no funcionaba porque esa pieza todavía no era parte, era una parte extraña en ese cuerpo que tenía que funcionar. Y yo lo veía a mi abuelo allí en su taller, limando, cortando, gastando, doblando, hasta que encajaba. Y todo el organismo
comenzaba a funcionar. Algo extraño comenzó a ser parte de un organismo que tenía vida. Eso es reconciliación. Y Dios nos va a pasar por la piedra y va a cortar y va a doblar todo lo que sea necesario. Quiera o no, porque algunos dirán, este mensaje no me gusta, me gustaría un mensaje más de motivación para el domingo, ¿no? Para arrancar el lunes. ¿Qué mejor motivación de conocer más a Dios? Para que nuestra vida camine mucho más aceitada y más aliviada. ¿Está acá? ¿Se me durmió? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No es una cuestión de títulos, la madurez. Ay, cómo detesto hacer esto. Pero dígale al de al lado, por favor. Me encanta cuando los pastores molestan a la gente. Dígale al de al lado, madurez no es cuestión de títulos. Según encaje en el género, diga, no es cuestión de títulos, reina o rey. Me empecé a preocupar cuando en el barrio me decían, hola rey. Dije, ¿qué pasó? ¿Cuándo empezó a pasar estas cosas? Éramos de zona sur. Era como ir a zona sur era como hacer la campaña al desierto antes. Y ahora te dicen, hola rey. ¿Cómo cambiaron los tiempos? Maldito progreso, dirían. No es cuestión de títulos la madurez, sino de lo que Dios hizo y está haciendo. Hizo en lo eterno y está llevando acá eso mismo que hizo. No está haciendo otras cosas. Dios no está haciendo cosas nuevas. Él lo que hizo lo está desarrollando. Lo que fue diseñado en el cielo se está plasmando en la tierra. No es cuestión de títulos la madurez, sino de lo que Dios hizo y está haciendo a través de los santos para una mayor expresión de Dios. Todo lo que Dios está haciendo, todo, absolutamente todo lo que Dios está haciendo es darse a conocer a través de sus hijos. Y cuanto más nos resistamos a manifestar lo de Dios, más vamos a ser pasados por la piedra. Y lo veo al nono ahí sacando chispas. Pero él iba a hacer que esa pieza sea parte de ese organismo. Porque no estaba eBay y no podía comprarlo por internet a China como ahora lo hacemos. Era o tirar la pieza y deshacerla o hacer que funcione. Y el Señor va a hacer que funcione porque lo eterno funciona. Amén. En lo eterno lo que vos ves que está roto funciona. Nosotros lo vemos roto, lo vemos imposible. Por eso vuelvo a repetirlo. Repito cosas por cuestión de aprendizaje. No tenemos varias maestras acá y saben que la repetición es parte del aprendizaje. Lo repito porque es cuestión de aprendizaje. No es cuestión de títulos la madurez. Anote esto, por favor. Anótelo en su mente, en su corazón, en la tabla de su corazón grabada. En el techo, ¿sí? Cuando se levante, que sea lo primero que ve. No es cuestión de títulos la madurez, sino de lo que Dios hizo y está haciendo a través de los santos para una mayor expresión de Dios. Todo lo que Dios está haciendo es darse a conocer a través de la iglesia. Lo hizo a través de su Hijo y hoy lo hace a través de su Hijo en la iglesia. Porque la iglesia no es un lugar de posición de Cristo, es su cuerpo. Y se expresa porque está sujeto a la cabeza. Lo repito otra vez para que se le grabe. No es cuestión de títulos la madurez. En el cielo hay una prostituta llamada Rahab y en el infierno un discípulo llamado Judas. ¿Cómo me haces esto? Ambos cumplieron el propósito de Dios, uno para maldición y otro para bendición. Sería bueno saber si somos instrumento de honra o de deshonra. Si estamos construyendo una casa o la estamos tirando abajo. Si somos parte de lo que Dios está haciendo o somos parte de engendrar ruido alrededor nuestro
para que los nuestros no conozcan a Dios. Y en ese punto sería un punto de debate. ¿Hasta qué punto hay salvación en nosotros, no? Si estamos generando ruidos. ¿Hasta qué punto realmente somos salvos? ¿Hasta qué punto hemos conocido a Cristo? ¿O Cristo simplemente es un lugar de congregación los lunes? Un lugar donde trabajo en la congregación. Un lugar donde hago lo que quiero o me parece que agrado a Dios porque estoy trabajando para Él. No es una cuestión de títulos la madurez. En el cielo hay una prostituta y en el infierno un discípulo. Pablo y Timoteo le escriben a la iglesia de Colosas que habían recibido la buena noticia. Maravilloso, allí estaba escribiendo esto allí los dos y les decía, no basta con conocer la buena noticia. Porque sería hermoso que diga, bueno, ya está, recibieron la buena noticia, vivan tranquilos, hagan lo que quieran, hagan una interpretación libre de las cartas que les escribo. No. Colosenses capítulo 1, verso 9, si usted me acompaña, Pablo y Timoteo hablan a la iglesia de Colosas, que ya habían recibido la buena noticia, pero le estaban dando una noticia aún mejor que la buena noticia. No basta con esto. No basta con haber escuchado la buena noticia. No basta con predicar la buena noticia. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Fíjense lo que Pablo y Timoteo clamaban a Dios. Le pedimos a Dios, no que los libre del mal, porque el Señor ya los había librado del mal. No les pedía que les dé cosas, sino que les decía que tengan un pleno conocimiento de la voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual, cosa que nos falta muchas veces en lo cotidiano que vivimos. Tenemos sabiduría humana, tomamos buenas decisiones humanas, pero en las situaciones que vivimos no tenemos comprensión espiritual de lo que está sucediendo. Y comprensión espiritual no es ver un texto bíblico y explicarlo. No, estamos hablando de lo que vivimos cotidianamente. Que podamos tener una comprensión espiritual de lo que está sucediendo, sabiduría y comprensión espiritual, para entender, para comprender el tiempo en el que estamos viviendo, las situaciones que estamos atravesando, los problemas que nos están viniendo a la cara. Pero, claro, sabiduría y comprensión espiritual para vivir la vida, la única manera de obtenerla no es con el tiempo, porque hay inmaduros de 90 y hay maduros de 15 años, sino que sabiduría y comprensión espiritual viene derivado de conocer la voluntad de Dios. Por eso Pablo y Timoteo le decían, oramos para que tengan mayor conocimiento de Dios, para que haya en ustedes comprensión y sabiduría espiritual en las cosas que están viviendo. Entonces, la forma en la que vivan siempre honrará y agradará a Dios, que sería distinto que diga, amados de Colosa, vivan para honrar al Señor. Entonces, libre interpretación. ¿Cómo honro al Señor? Haciendo cosas. ¿Cómo honro al Señor? Leyendo mucho. ¿Cómo honro al Señor? Orando todo el día. ¿Cómo honro al Señor? Gritándole a la gente que se va al infierno. Claro, libre interpretación. ¿Cómo honro a Dios? Y no sé, qué sé yo. Pero no, Pablo no nos da una libre interpretación de lo que es vivir para agradar a Dios. Si yo quiero vivir para agradar a Dios, tengo que ir al comienzo de la frase que nos está dando. Para vivir agradando a Dios, tengo que tener entendimiento y sabiduría y comprensión espiritual. Y para tener comprensión, sabiduría espiritual, tengo que conocer más a Dios. No hay otra manera, no es información, no es algo que se aprende, tengo que estar
más lleno de Cristo. O mejor dicho, que Cristo gobierne mucho más mi vida. Conocimiento pleno, dice, conocimiento pleno, completo, no parcial de Dios. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Amados, si no conocemos la voluntad de Dios, será imposible vivir para agradarlo a Él. Podemos ser buenos padres, podemos ser buenos esposos, buenas esposas, podemos ser una linda familia que de afuera se vea y, che, linda familia, che, ¿qué tenés? Puedo ser un buen compañero de trabajo, puedo ser un buen hijo, pero no el hijo que Dios pide. O el compañero de trabajo que Dios está exigiendo de mi vida. Entonces la forma de vivir, ¿sí? Teniendo pleno, no parcial, pleno conocimiento de la voluntad de Dios, adquiriendo sabiduría y comprensión espiritual, se va a decantar en una vida que vive para honrar y agradecer a Dios. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. No existen buenos frutos fuera de la voluntad de Dios. Pueden ser buenas cosas, pero Dios no nos manda, volvemos a repetir, no me manda a hacer buenas cosas. Porque algo bueno puede ser hacer comida para los pobres y es maravilloso esto. Buenas cosas puede ser tener un lugar agradable para que los hermanos se junten. Pero acá está hablando de otra cosa. Cuando Él habla de buenas cosas, nos está hablando de su voluntad, lo que Él nos mandó a hacer, lo que debemos expresar, no solamente haber recibido algo, sino que eso que recibí, como un niño que recibió toda la herencia de su padre, y no lo pongamos en dinero, porque dice, bueno, no puede manejar nada de lo que ha recibido. Tienen que manejarlo sus tutores, tienen que seguir aprendiendo hasta la edad estipulada por el Padre. La edad estipulada por el Padre es la llegada de Cristo en nosotros y es la formación de Cristo en nosotros. Si Cristo no está en nosotros y estamos haciendo algo parecido, pues déjenme decirle que Cristo está en nosotros, se expresa en frutos. Si no hay frutos, no está Cristo. Entonces, esto es un análisis personal, esto no es analizar a otro, es analizarnos a nosotros mismos. Es decir, ¿realmente lo que estoy haciendo está siendo visto del Señor? ¿Realmente esto son frutos del Señor? Porque pueden ser buenos frutos. Hay buenos frutos en la naturaleza que no tienen ningún nutriente. Pueden ser buenos frutos, pueden ser ricos frutos. Usted agarra un billete falso y usted dice, che, mirá, está más lindo que el verdadero. Si tengo que elegir, me quedo con el fachero. No, santifique su vida y su mente y su corazón, le pido. Por favor. Me quedo con el billete fachero, mirá. El banco me dijeron que es falso. Primero, ¿qué es? Es una prechochura. Pero claro, no tiene valor. Simplemente es algo lindo que me gusta. ¿Es lindo? Sí. ¿Es más nuevo? Sí. ¿Es más agradable? Sí. Pero no tiene valor. Lo que tiene valor es el original en nosotros. Por eso podemos tener frutos. Todos podemos dar frutos, pero hemos sido llamados a dar frutos de su vida en nosotros. Entonces, si yo mismo estoy viendo que los frutos que tengo realmente no tienen la nutrición del Señor, tendría que empezar a pensar para mis adentros, como dirían los gauchos, si realmente Cristo está en nosotros o es solamente un mensaje. Conocimiento pleno de la voluntad de Dios para tener sabiduría y comprensión espiritual, para vivir una vida que honra y agrada al Señor, para que esa vida dé frutos. Mientras tanto, y me encanta esto, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cómo se da el crecimiento? ¿Mayor información? No. Cuando conozcamos más y más y más a Dios. ¿Cómo hago para conocer a Dios? En el cuerpo. La única manera de conocer a Dios es habitar en el cuerpo, funcionar en él, no congregar
sino congregar, pero ser parte de ese cuerpo, ser parte viviente de ese cuerpo. También pedimos, el 11 dice, también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios. También les pido que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda constancia y paciencia necesaria. O sea que el poder de Dios es para darnos constancia y paciencia. No son nombres de mujeres. ¿Sí? Puede ser, constancia podría ser, pero constancia y paciencia derivan del poder de Cristo en nosotros. Yo puedo tratar de perseverar mucho en el Señor, pero si Él no está, si soy simplemente evangélico y no hijo, pero no estamos llamados a ser evangélicos, estamos llamados a ser hijos. Los hijos se pueden llamar evangélicos, pero si no soy hijo puedo ser evangélico, un congregante, alguien que estudió la palabra, alguien que fue al seminario, pero no una persona que manifiesta la vida de su Señor. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Leemos un poco lo que iba transmitiendo Pablo y Timoteo a la iglesia de Colosas. Y den siempre gracias al Padre. ¿Damos gracias a Dios por todo? Yo hay cosas que no le doy gracias, le digo la verdad. Pero dice que hay que dar gracias por todo siempre. Den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para participar de una herencia. Y esto es lo maravilloso. Dios te hizo apto para participar de una herencia. Ser apto no significa participar de la herencia. Él nos hizo aptos para poder participar de la herencia. ¿La herencia quién es? Cristo. Y Cristo solamente se participa en madurez. Si no soy maduro, soy heredero, pero no participante. ¿Se entiende lo que digo? Estoy medio rebuscado hoy. La verdad que está medio rebuscado, pastor. Puedo ser heredero. El hijo pródigo era heredero aunque él no lo creía y había gastado todo lo que le pertenecía. Seguía siendo heredero, pero estaba en el lugar inapropiado. Él no amaba a su padre, no honraba a su padre. Literalmente lo que el hijo pródigo le estaba diciendo a su papá era: quiero todo lo tuyo, no me interesás vos. Pues si le hubiese interesado el padre, hubiese vivido con el padre. Nadie le impedía pedir su herencia y seguir viviendo con el padre. No quería aparte con el padre. Y muchas veces queremos lo de Dios, pero no a Dios. Y le llamamos a querer lo de Dios, amar a Dios. Hola, dígale hola al lado. Hello. ¿Está bien pronunciado, teacher? Más o menos. No me pida más. Me la llevé en primero, segundo y tercero y cuarto. Ya está. La profe me venía y decía: ya, dale, aprobaste, listo. Seguí, total, te veo el próximo año. Den gracias, Él lo hizo apto para participar de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en nosotros. Ser participante, dijimos que no es participar. Él nos dio todo para participar, pero no participamos si no hay madurez. Y madurez se llama Cristo. Pero lo bueno es que Dios se ha encaprichado con nosotros. Si Dios tiene un propósito para nosotros, nos va a meter en la licuadora hasta que esté. Usted sabe que a mamá no le salía nunca la milanesa dura. Nunca. Tenía un palo. Usted comía la milanesa, estaba tierna, hermosa, preciosa, pero no era la mejor carne. Había una carnicería, había carne por todos lados. Si usted sacaba de la pared, ¿cuántos fueron a la casa de alguna abuela cuando preparaba la milanesa? Ahora no, dame de lomo, de cuadril. Antes te daba carne de piedra y ya está. Y vos comías, che, qué tierno. Claro, la abuela había estado toda la mañana pegándole, pero con un animal. Había carne, yo recuerdo carne así en la pared. No sé si usted lo... ¿Cuántos recuerdan esto? Solamente a mí me... Capaz con una imagen que me hice yo, ¿no? La carne, después había que limpiar todo, era y la carne se ponía tiernita, hermosa. Bueno, Dios nos ama y como Padre que nos ama, quiere que también lleguemos a la etapa de madurez para engendrar vida, para ser
fuentes de agua viva para otros, para ser carta leída, y una carta bien leída, bien escrita. Si está bien escrita, tiene que ser bien leída. Seguro no me van a llamar a mí para leerla. Pues Él nos rescató de un reino de oscuridad y nos trasladó a un reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. Libre, Cristo, esclavo, madurez, y esclavo, inmadurez. 15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. La iglesia es la imagen visible del Dios invisible. Estamos llamados a hacer eso. Él existía antes de que todas las cosas fueron creadas. Cuando leemos este texto dice que Él es el primogénito. Pero esa palabra primogénito no está hablando del primero creado. ¿Sí? Esto es algo que hay que aclarar, porque a veces se confunde. No es el primero creado, sino que ese primogénito habla de primacía, de ser lo mayor, lo máximo, lo principal. Y lo aclara en el versículo que sigue. Dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe. O sea que no es parte de lo creado, Él es creador, el Hijo es creador también. Por eso dice que por Él todo fue creado, si no, no diría todo fue creado. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales, en la tierra, celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esta es la parte que no entendemos. Todo fue creado por Él y reconocemos eso, pero todo también fue creado para Él. Y tenemos que reconocer eso también. Todo lo que somos le pertenece a Él, porque todo lo que no somos, todo lo que no es Él, está dispuesto a morir en nuestra vida. Y tenés que identificar qué cosas están agonizando en tu vida, porque quizás no es darle más vida o cuidarla, porque a veces lo que agoniza, no sé a cuánto le han pasado. Ahora tiro el cordón, chicos, tranquilo. Falta la pelota. Ya lo llamo. A veces identificamos que lo que está muriendo en nuestra vida, venimos a resucitar. Y quizás Dios lo está matando. Y Dios te dice, pero lo estoy matando yo. No lo revivas. No revivas lo que haga agonizar, porque agoniza por culpa tuya. ¿Sí? Porque si no, hay cosas en nuestra vida que ya tendrían que haber muerto, pero no mueren ni agonizan porque le damos vida constantemente. Dale un codazo al que está al lado tuyo, no seas malo. ¿Cuántas cosas? Y no pienses en otro, pensá en vos. ¿Cuántas cosas en mi vida que están agonizan porque tendrían que estar muertas? Pero yo les vuelvo a dar vida, las alimento. Ay, pobre, está muriendo de hambre y le doy de comer a eso que Dios ha llamado a morir. Entonces, si alimentás lo agonizante, si vivís en agonía, no te quejes, Ezequiel. Yo me llamo Pela a veces, cuando me miro al espejo. Pela, no seas malo. Pues Dios en su plenitud le agradó vivir en Cristo. Amado, en su plenitud, Él decidió vivir en Cristo. Y continúa, esto se lo voy a dejar de tarea para no ser más largo. Dice el 22, pero ahora Él nos reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. La muerte de Cristo en su cuerpo físico, y en el cuerpo físico que muere, en ese cuerpo físico también revivimos, que es su iglesia. Amado, el cuerpo del Señor es su iglesia y en Él habitamos. En Él no tenemos una función. En Él habitamos, en Él somos orgánicos y hay una función, pero que depende de todo el cuerpo. Por eso le pido que repase las prédicas de domingo, de miércoles y de sábado. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, a su propia realidad. Romanos 8:13 dice, pues si viven obedeciéndola, habla de la naturaleza pecaminosa, morirán. Si vivo obedeciendo aquello que está agonizando en mi vida, hola, ¿qué tal? Si vivo
obedeciendo a lo que está agonizando, estoy destinado a morir con aquello que está agonizando de parte de Dios. Qué malo te viniste hoy. Te viniste enojado. No, amado, estas son cosas que Dios me habla a mí. Me dice Ezequiel, ¿querés vivir por lo agonizante? Morirás con lo que tenga que morir. ¿Es así? Por lo menos dice la palabra, ¿no? Dice, perdón, le echo la culpa a la palabra. Pues, ¿vio? Nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero la palabra nos juzga. Hola, la palabra te apunta y me apunta y nos dice, mirá, esto es así. Y qué bueno tener una verdad dolorosa y no una mentira que me dé paz, ¿no? ¿Sí? A Satanás diciéndote, dale tranquilo que así va todo bien. Si usted ve a alguien de cuerno que le diga está todo bien, no le haga caso. No sé quién dijo que Satanás tiene cuerno, pero bueno, está bien. Seguramente un vago fachero que te dice, metele para adelante y va a decir, mirá al ministro, gloria a Dios. Estamos destinados a morir, dice, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones naturales y pecaminosas, vivirán. O sea que dejar morir lo que está destinado a morir y no hacerlo agonizar, dándole un poquito más de vida y reviviéndolo, eso me dará vida en Cristo Jesús, pues todos los que son guiados por Dios, esos son hijos de Dios. Y ser guiado por el Espíritu de Dios, que nos encanta decirlo, es dejar morir las obras que están agonizando. Hola. Ser guiados por el Espíritu es el resultado de hacer morir lo que está llamado a morir y no darle vida para que pobre siga agonizando, ¿no? Y nosotros con él. Ustedes han sido, dice el 14, han recibido un espíritu que los esclaviza. No han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron un espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora pueden pasar, chicos. No voy a tirar el córner porque soy malo para patear, siempre fui arquero. Pateo lejos nomás. Veo que los arqueros patean lejos nada más. Bueno, algunos hacen goles. Hemos recibido no un espíritu de esclavitud, porque hoy hablamos que esclavitud es inmadurez. El inmaduro en nada difiere. Si el esclavo en nada difiere del inmaduro. El niño, el que es heredero, el que tiene todo, pero no puede engendrar vida, no puede manejar lo del Padre. Miguel nos hablaba del valor del cuerpo. Entender el valor del cuerpo es entender que Dios se está dando a conocer. Por eso no somos parte solo de una comunidad, sino de un cuerpo que está llamado a expresar a Dios y no mis caprichos, no mis enojos, empezar a identificar en mi vida qué cosas están agonizando porque yo les sigo dando vida. Yo sé que usted ha identificado a algunos, no a algunos hermanos, a algunas cosas que están llamadas a morir y usted mismo le está dando vida. Pablo nos hablaba de los hijos de Dios como violentos y esa violencia como la determinación de entender lo que tengo que hacer. Amado, cada vez que tengas la determinación de hacer lo que tengas que hacer, el mundo te llamará violento. Le hago así no porque me voy. Cada vez que tengas la determinación de actuar en pos de lo que Dios está hablando a tu vida, vas a ser un violento. Violencia es esa determinación de no medir lo que está llamado a morir con tal de extenderme a lo que tiene que suceder. Por eso lo invito a repasar las prédicas que hemos tenido miércoles, domingo pasado y sábado por la noche. Y Pablo nos hablaba de estos 4 amigos. 4 amigos que vieron a Jesús y a su 5.º amigo paralítico. Nos hablaba Pablo de la determinación que tuvieron, de que no les importó nada.
Ni lo pensaron, no había manera de llegar. Y el único lugar para llegar era romper un techo ajeno. Hicieron un delito, fue delito, ¿no? En estos tiempos es delito romper el techo del vecino. Ellos no pensaron si había que pagar, si iban a tener problemas. Dijeron, vamos a hacer todo para que suceda. ¿Cuántos, nos decía Pablo, ¿no? ¿Cuántos obstáculos tenemos que atravesar en determinación para que la voluntad del Padre se cumpla en nuestra vida? ¿Cuántos obstáculos tenemos que atravesar? ¿Cuántas cosas tengo que enfrentar con determinación y muchas veces entendido como violencia para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Y sabe qué? Pablo también nos hablaba, no nos cuenta la palabra si repararon el techo o no. Y él nos decía, la verdad que no dice si repararon el techo o se fueron muy campantes a su casa. Yo realmente no creo que se hayan ido muy campantes a su casa. Nadie rompe un techo y se va tranquilo a su casa, menos sabiendo quién sos, bajando. Che, todo muy lindo lo que el Señor hizo. Acá hay un techo que arreglar. Y me preguntaba, y esta es una pregunta que me hacía yo mientras Pablo hablaba, ¿cuántas cosas en mi vida tienen que ser rotas para que otros conozcan la voluntad de Dios? Mientras él nos hablaba y hablaba como tiene que ser, ¿no? Diciendo cuántas cosas, cuánta determinación tenemos que tener en el Señor para hacer su voluntad sin medir las consecuencias o lo que estamos perdiendo. También venía esta frase a mi cabeza, ¿no? Me ponía en el lugar del propietario de la casa. Aquel que fue todo muy lindo, lo invitó al Señor. Digo, mañana, ¿sabe qué? Salgo a decir, no, la reunión que hicieron en mi casa, una cosa de loco, no tenía techo. Le habían roto la casa. Ahora, pero qué maravilloso si este hombre dijo, ¿cuántas cosas tienen que ser rotas en mi vida para que otros puedan ver a Dios en lo que en mí se rompió, en lo que en mí falló? Nunca queremos esta ecuación. Siempre queremos que se rompa otro. Siempre queremos que el frasco de alabastro sea otro. Aquel que contiene la gloria de Dios, que tiene que ser roto para que Cristo sea visto, que sea otro y no yo. ¿Cuántas cosas? Y te hago esta pregunta hoy a vos, ¿no? ¿Cuántas cosas en tu vida hoy tienen que romperse para que tu familia conozca al Señor? Para que en tu trabajo, cuántas cosas que parecen un bien preciado, porque yo no creo que no haya sido un bien preciado ese techo. Pocas cosas tenían las personas en aquel entonces. Y si tenían una casa y un techo, era un montón. Se podían dar por afortunados. No fue algo pequeño lo que perdió este hombre. Y la verdad no sé si los hizo pagar el techo. Pero tranquilamente, si recibió al Señor en su interior, entendía que para que alguno llegara al Señor, su vida tenía que ser rota como un alabastro. Su vida tenía que pasar por situaciones sumamente difíciles que en otro momento no le hubiese permitido. Quizás tuvo que guardarse su orgullo y su derecho a reclamar. Quizás se tuvo que tragar sus derechos por entender que era el precio de contener al Hijo de Dios en el interior, que no iba a ser todo bonito, que había cosas que iban a costar, que había cosas que tenía que perder, con tal de que Él sea visto, porque Él lo había visto, pero para que lo vea otro, para que 4 amigos puedan ver a su amigo caminar nuevamente. Y vivimos en una sociedad que está paralizada, una sociedad que realmente no tiene piernas, una sociedad que perdió todo tipo de amor por las personas, donde la muerte de alguien hoy se celebra, donde que a otro le vaya mal solamente por no pensar como yo,
está correcto. Donde otro tiene que perder todo porque no piensa como yo, entonces quiero que le vaya mal. ¿Cuándo perdimos esa empatía y ese deseo de seguir edificando lo que Dios quiere edificar? Amado, hay cosas, no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero hay cosas en tu vida y en mi vida que tienen que ser rotas. Y no hablo de perder cosas, hablo de entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que otros conozcan. Porque quizás no está en juego tu vida, porque soy un salvo inmaduro, pero necesariamente estoy llamado a engendrar salvación en los que me ven, en los que me conocen, en las personas que están cerca, porque a veces amamos a las personas, daríamos la vida por las personas que nos rodean, pero no estamos dispuestos a que haya cosas en nuestra vida que se rompan para que ellos puedan conocer a Dios. Conocen mi orgullo, conocen mi prepotencia, conocen mis enojos, conocen mis logros, pero no conocen a Dios. Simplemente Dios es un mensaje en mi vida. Soy un salvo que no engendra vida. Estamos llamados a ser maduros porque el inmaduro es esclavo todavía. O en nada difiere al esclavo, pero el libre es aquel que es maduro, es aquel que engendra vida, es aquel que se convierte en una fuente de agua viva. Y déjenme decirle, hermano, yo quiero ser una fuente de agua viva. No me conformo solamente con haber bebido yo y no tener más sed. Quiero que mi vida se convierta en una fuente. Pero claro, tengo que romper todo lo que yo pensaba que iba a ser mi vida para que pueda ser una fuente. Tengo que tirar abajo todos mis proyectos para entender que los proyectos de Dios para mi vida, para mi casa, para mi familia, son mayores que lo que yo quiero o lo que a mí me parece. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y podemos orar al Señor diciéndole, Señor, hay cosas que no entiendo, y está bien no entender. Me está muy bien no entender. Pero qué bueno cuando el Señor comienza a crecer en nosotros y nos damos cuenta que las cosas que agonizaron y nos hicieron vivir agónicamente eran aquellas que estaban llamadas a morir. Déjeme soñar que el dueño de la casa dijo, el techo se arregla, pero otra oportunidad de que sea visto el Señor y que este hombre pueda caminar y que pueda ser un testimonio en el mundo. No había otra oportunidad, era esta. El techo lo arreglamos, dormimos mirando las estrellas. Qué maravilloso cuando ves tu vida como esa casa, ¿no? Que muchas veces tiene que ser rota para que los tuyos puedan conocer a Dios en tu vida. El inmaduro se da a conocer a él mismo. El maduro da a conocer a Dios. Padre, gracias te damos. Señor, gracias por este tiempo donde nos has hablado. Señor, clamamos a ti para poder crecer en madurez, para entender que no somos siervos, somos hijos, que podemos servir, pero nuestra función no es servicio, nuestra función es hijo, soy amado, soy reconocido. Pude haber perdido todo, me pude haber equivocado mucho, pero siempre sigo siendo hijo. Y te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias por hijos que entienden que son hijos y salen de la orfandad, de querer tener todo, hacer las cosas a su manera, pero vivir como huérfanos, reviviendo cosas que tienen que morir, dando vida a cosas que ya están muertas. Señor, danos la sabiduría de entender qué cosa debe morir en mi vida que estoy haciendo agonizar por no entenderte, por no verte, por no conocerte. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Levante sus manos y mientras canta o escucha esta canción, tenga un tiempo para que Dios pueda asentar todo esto que hemos hablado.
para que no quede solamente como una prédica del domingo, vinimos, o de miércoles, o de sábado, sino que pueda ser algo que estamos rumiando, que estamos masticando, que estamos tratando de entender un poco más, para que los procesos de Dios no sean como un parto, sino que sea como una vida que está creciendo en nosotros. Aleluya, Señor. Cuando orás también, pon en tu mente a aquellas personas que te rodean, que tienen que conocer a Dios. Cuando esas cosas que están agonizando terminen muriendo. Aquellos que te rodean y que amás y que quizás darías tu vida, pero que no pueden ver a Dios en vos. Que no pueden ver a Dios en mí. ¿Cuántas cosas Dios tiene que sacar? Tenemos que, a través de la voluntad y el entendimiento de Dios, tenemos que comenzar a desechar. Aleluya, Señor. Él lo ordena todo. Qué maravillosa esta canción. Él lo ordena todo. Hay cosas desordenadas en tu vida. Quizás son parte de las cosas que están agonizando y han sido llamadas a morir.